Bien, estamos aquí para terminar con la Parashat Bereshit y vamos a terminar con el capítulo número 5, versículo 25 y llegar hasta el capítulo 6, versículo 8. Dice así: se condujo es 25, vivió Metushelach 187 años y engendró a Lemech. Vivió Metushelach, después que engendró a Lemech, 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Metushelach 969 años y murió. Vivió Lemech 182 años y engendró un hijo. Llamó su nombre Noah, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del dolor de nuestras manos, por la tierra que la ha maldecido Elohim. Vivió Lemech después que engendró a Noah 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lemech 777 años y murió. Siendo Noah de 500 años, engendró Noah a Shem, Ham y Jefet. Aconteció cuando comenzaron las personas a aumentarse sobre la faz de la tierra, e hijas les nacieron a ellos, sucedió que vieron los hijos de los poderosos a las hijas de las personas que eran hermosas. Entonces tomaron para sí mujeres de todo lo que ellos elegían. Entonces dijo Adonai: no estará contendido mi espíritu con la persona para siempre, debido a que ella es de carne. Por eso serán sus días 120 años. Los gigantes estaban en la tierra en los días aquellos, y también después que se llegaron estos hijos de los poderosos a las hijas de las personas, y dieron a luz para ellos. Ellos son los poderosos que desde siempre eran hombres de renombre. Vio Adonai que era mucha la maldad de la persona en la tierra, y todo el instinto de los pensamientos de su corazón solo eran malignos todo el día. Se arrepintió Adonai de haber hecho a la persona en la tierra, y se afligió en su corazón. Entonces dijo Adonai: borraré a la persona que he creado de sobre la faz de la tierra, desde la persona hasta la bestia, hasta el reptil y hasta el ave del cielo, porque me he arrepentido de haberlos hecho. Pero Noah encontró gracia a los ojos de Adonai. Bien, dentro de la descendencia de Adam Arishon, que es lo que estábamos aprendiendo en la lectura número 6, ahora en esta lectura final se retoma y se culmina con Metushelach, con Lemech, quien va a engendrar un hijo de ellos, Noah, la 10ª generación después de Adam Arishon, que va a hacer un cambio en la época. Es la esperanza de la descendencia de Shet. Estas personas están buscando la redención. Y de Noah a los 500 años tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jefet. Es notable resaltarlos a esta familia, a él y a sus 3 hijos. Ya no es encadenamiento de uno tras uno, sino aquí se detiene con Noah y se hace saber de sus 3 hijos. Va a involucrar a su familia en una situación importante de acuerdo al plan divino. Inmediatamente se va al escenario de la humanidad y menciona que toda la humanidad se está aumentando y comenzaron a aumentarse las personas sobre la faz de la tierra y le comienzan a nacer hijas. Entonces los hijos de los poderosos vinieron a ver a las hijas de las personas que eran hermosas y entonces las tomaron para sí. Aquí se menciona los hijos de los poderosos y las hijas de las personas. Las hijas de las personas están enmarcadas dentro de esta posición de la búsqueda de la espiritualidad, mientras que los hijos de los poderosos es este deseo de poder en la tierra. Aquí estamos
viendo que la Torá está involucrando a otras culturas y tienen su sello característico en cuanto a la mentalidad. Hay una cultura que está buscando el poder y estos, entre todas las cosas que quieren poseer, están la belleza de estas mujeres dentro de que están en los valores de la espiritualidad. Se unen entre ellos. Esta unión pervierte la búsqueda que estaba alcanzando esta descendencia de Shed, esta descendencia de Nosh, que había llegado hasta Noah. Se pervierte en el momento en que los hijos de los poderosos llegan hacia ellas. Por eso es que la Torah dice: no estará contendiendo mi espíritu con la persona para siempre, debido a que ella es de carne. En lugar de seguir vinculado las personas, este grupo llamado personas, seguir vinculadas en el ejercicio de alcanzar la voluntad divina, se distrae, se pervierte, se desvía por la influencia de los hijos de los poderosos. Y entonces Akadosh Baruj Hu dice: no pueden seguir así, hay que reducir sus años, y sus años quedan en 120 años. Por eso se destacan que únicamente las personas tienen una edad tan larga, mientras que en las otras culturas las edades no son tan largas. Versículo 4 dice: los gigantes estaban en la tierra en los días de aquellos, y también después que ellos se llegaron estos hijos de los poderosos a los hijos de las personas y dieron a luz para ellos. Ellos son los poderosos que desde siempre eran hombres de renombre. Entonces también hay otra cultura llamada de los gigantes, que también vienen a formar parte de esta mezcla de genes, de características, y empiezan a englobar a la persona entre unos y otros, empiezan a mezclar entre unos y otros. Toda esta situación causa la distracción del plan hacia alcanzar Gan Eden. Entonces, cuando distintas culturas se entremezclan, se pervierten estos conceptos, ya dejan de mantenerse puros, y al contrario, los que se hacen fuertes y sólidos son estos principios e ideología de mezclanza, de mezcolanza, de mantenerse mezclado, de disipar cada una de las características que cada grupo aporta, las disipan, las funden en uno solo, y con esto van a crear, escogiendo lo mejor de cada uno o seleccionando en cuestión de genética lo mejor de cada uno. Termina diciendo: ellos son los poderosos que desde siempre eran hombres de renombre. A partir de aquí, la persona se arma para oponerse directa y definitivamente contra Elohim. Por eso dice el texto: vio Adonai que era mucha la maldad de la persona en la tierra, y todo el instinto de los pensamientos de su corazón solo eran malignos todo el día. O sea, mientras el hombre, Akadosh Baruj Hu, tenía un plan para la humanidad, el hombre está gestando su propio plan, reseleccionándose entre ellos, incluso afectando la vida de los que estaban directos hacia la redención, directos hacia volver a Akadosh Baruj Hu. Entonces Akadosh Baruj Hu define
borraré a la persona que he creado sobre la faz de la tierra, desde la persona hasta la bestia, hasta el reptil y toda ave del cielo, porque me he arrepentido de haberlos hecho. Entonces, recuerde que teníamos una mitzvah dentro de esta parashá, Bereshit, teníamos una mitzvah, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y dominad sobre toda la creación. Cuando esto se perdió, entonces no tiene ningún sentido mantener la creación como se conoce. Hashem decide, voy a borrar a todo lo que ha creado sobre la faz de la tierra. Sin embargo, mira hacia un lado y en toda la humanidad descubre la vida de Noah. En ese momento, cuando observa a Noah, Hakadosh Baruj Hu se llena de esperanza y conoce que a través de él puede reencontrarse el propósito de la humanidad. Así es como cierra esta parashá, después de semejantes atrocidades cometidas por el ser humano desde el día en que estuvimos en Gan Edén hasta estas 10 generaciones después, en las que se descubren el plan divino y el plan de la humanidad. Hakadosh Baruj Hu cierra esta sección con la esperanza, con el derroche de su gracia para restaurar a la humanidad desde sus mismos orígenes. Esto es lo que aprendemos de la sección Bereshit. Pasen un buen Shabbat. Shabbat Shalom.